Buenos días, vamos a continuar entonces con la introducción que estábamos haciendo a la instrumentación y la clase anterior nos habíamos quedado en el análisis que hicimos de un coral de Bach y lo fuimos asignando o fuimos viendo qué instrumentos del quinteto de cuerdas podrían ir tomando los distintos papeles del coral. Ya vimos a los violines primeros qué papeles darle, al segundo, a la viola, de acuerdo al coral, ya sea soprano, alto, tenor o bajo. En este cuadro lo que estamos especificando son la cantidad de instrumentos que vamos a usar de acuerdo al tipo de orquesta. Si es orquesta grande, si es orquesta mediana, pequeña, y aquí tenemos dos ejemplos de orquestas comerciales. De una orquesta, por ejemplo, las proporciones de una orquesta que se usa para programas de televisión o en la televisión y la orquesta que se usa o que se usaba tal vez más bien en los programas de dibujos animados. Eh, este cuadro se los voy a dejar publicado en la clase. Lo van a tener abajo ahí mismo en el Classroom. Esto es simplemente para que consulten la composición de cada orquesta, pero acuérdense que habíamos hablado que los números en la práctica varían. En realidad no podemos decir que estos números sean exactos y así los van a encontrar. Más o menos es lo que esperamos encontrar de acuerdo al tipo de orquesta, si es pequeña, mediana o grande. O sea, por ejemplo, la mediana, que sería el punto de referencia, serían 12 primeros, 10 segundos, 8 violas, 6 chelos y de 4 a 6 contrabajos. Esa sería la composición media con la que comenzaríamos a instrumentar. Y les voy a dar también una imagen donde voy a mostrar el arreglo de la partitura que se usa para la sección de cuerdas. Eso lo vamos a dejar ahí publicado. Ahora, otro cuadro que vamos a dejar aquí y que va a ser importante que lo tengan presente, va a ser este cuadro, ¿sí? En el cual se especifica de cada sección. Aquí está especificado de cada sección cómo se afinan, y eso ya lo habíamos hablado en la primera clase. Vimos que el violín se afina por quintas y las notas que tienen escritas aquí corresponden a lo que llamamos las cuerdas al aire. O sea, es decir, las cuerdas del violín, estas son las notas que nos dan, las notas sin pulsación, las cuerdas al aire. El sol 4 es la cuarta cuerda, re 5 es la tercera, la 5 es la segunda cuerda y mi 6 es la primera cuerda. Aquí tienen la afinación de la viola, la del violonchelo, la afinación del contrabajo de 4 cuerdas y la afinación del contrabajo de 5 cuerdas. Perdón, aquí más bien les está diciendo el sonido real. Perdón, recuerden que el contrabajo, de como está escrito, no suena real en la posición que está escrita, sino real va a sonar esto. Este pentagrama lo único que me está diciendo es cómo está sonando en realidad el contrabajo, el cual de lo escrito suena una octava baja. Entonces, más o menos, este sería también el orden de cómo colocaríamos a los instrumentos. Arriba los violines, en medio las violas y hasta abajo van los chelos y los contrabajos. Entonces, la primera columna les va a servir para ubicar con mayor rapidez las cuerdas al aire de cada instrumento. Y esto nos va a dar la afinación de cada uno de estos instrumentos. El violín, la viola y el violonchelo están afinados por quintas, mientras que el contrabajo está afinado por cuartas. Esto lo vimos en las primeras clases y aquí nada más es el cuadro para que lo tengan presente. En la siguiente columna es muy útil porque aquí les especifica las claves que pueden usar cada instrumento. El violín solo lee en clave de sol, la viola lee casi siempre en clave de do en tercera, pero a veces, cuando las tesituras son altas, lee en clave de sol. El violonchelo, la lectura regular va a ser en clave de fa. En tesituras medias, a veces puede usar la clave de do en cuarta línea y en tesituras agudas podrá utilizar la clave de sol. Están en orden de frecuencia las claves que usa cada instrumento. El contrabajo, casi por lo general, va a utilizar la clave de fa. Aquí tienen de hecho una nota en la clave de do y la de sol que se parecen a las del violonchelo. Aquí de hecho dice en la nota que estas claves se usan con muy poca frecuencia. De hecho es muy raro encontrarlas en el contrabajo y en este caso la más importante es la clave de fa como para hacer la lectura. Después, en la siguiente columna, esta también va a ser muy útil para nosotros, para los primeros ejercicios de instrumentación. Y este cuadro, acuérdense que se los voy a dejar publicado aquí en la misma clase. Este cuadro es muy interesante y es importante porque nos está diciendo las extensiones que podemos usar. Y esto es muy práctico porque
aquí nos especifica las extensiones que se usan, por ejemplo, en las orquestas profesionales. Entonces aquí pueden ver que el violín está llegando a do 8, porque este do 7 está sonando una octava arriba. Y aquí tenemos las extensiones de la viola, el cello y el contrabajo, pero hablando de una orquesta profesional. Y aquí nos está dando las extensiones que serían prácticas y sobre todo serían rangos en una orquesta, digamos, no profesional. Entonces aquí pueden ver que los rangos se limitan, son menos extensos, este, y nos está, digamos, un tanto limitando la extensión. Aquí está la del violín segundo, la viola y el cello y el contrabajo. Esto nos va a servir para también moderar nuestros arreglos al principio. Si nosotros comenzamos escribiendo, arreglando con el rango profesional, probablemente nos vamos a encontrar con problemas. Lo primero que tenemos que considerar es si la orquesta para la que estoy escribiendo, las cuerdas para las que escribo son profesionales o debo escribirlas y tratarlas dentro de los rangos prácticos. Entonces, estas son tesituras de acuerdo al nivel de práctica. Y después, el último cuadro que vamos a tener en esta clase es este cuadro que es el de Korsakov. Son las tesituras generales de los instrumentos. Es decir, aquí la tesitura de cada instrumento no la están viendo dividida en el sentido de profesional o no profesional, sino aquí les está diciendo lo que físicamente puede tocar todo el instrumento completo. No importa si es un instrumento o un instrumentista profesional o escolar. Indistintamente a esto, este es el rango que abarca cada uno de los instrumentos del quinteto de cuerdas. Y aquí Korsakov nos divide el rango orquestal, aquí lo divide por cuerdas. Entonces aquí pueden ver que está la cuerda de sol, aquí lo especifica, la cuerda de re, la cuerda de la y la cuerda de mi. Estas cuerdas, por ejemplo, en el caso del violín, las pueden comprobar aquí. La de sol, la de re, la de la y la de mi, que son las cuerdas que llamamos al aire. Nada más que aquí les está diciendo cada cuerda más o menos cuál es el rango aproximado que abarca. Por ejemplo, la cuarta cuerda toca todas estas notas que lo están viendo aquí en el corchete inferior, y luego sigue la línea punteada que está indicando que ya es una posición alta en la cuarta cuerda. Es decir, estas notas, por ejemplo, un do 6, por decir el ejemplo do 6, lo podemos tocar en la cuarta cuerda del violín y representa ya una posición alta. ¿Sí? Pero ahora podemos ver que el do 6 también está comprendido en el corchete de la cuerda de re. La cuerda de re es la cuerda número 3, porque se cuentan de arriba hacia abajo, es la tercera cuerda. Esto quiere decir que el do 6 en el violín, por ejemplo, lo puedo tocar en la cuarta cuerda, pero también lo puedo en una posición alta, y lo puedo tocar en una posición, digamos, media en la cuerda de re. Pero podemos ver que este do 6 también está dentro del corchete de la cuerda de la. Y en el corchete de la cuerda de la podemos ver que está casi al inicio del corchete. Eso significa que el do en la segunda cuerda, que es la de la, está en una posición más baja. Es decir, la segunda cuerda la ubican aquí, la de la. Y aquí tenemos entonces el do 6 en la cuerda de la. Obviamente en la primera cuerda esta nota queda fuera de la primera cuerda, porque la primera cuerda comienza en mi 6. Entonces esta división del rango es muy práctica, porque Korsakov nos muestra aquí el rango de cada instrumento, pero dividido por cuerdas, y nos está diciendo aproximadamente lo que podría abarcar cada cuerda. Entonces esto sí lo vamos a utilizar más adelante cuando veamos recursos orquestales. Por ejemplo, un compositor puede pedir que una melodía se toque siempre en la cuarta cuerda. Entonces tendrán que hacer todo esto los músicos, los violinistas. Todo esto lo tendrían que tocar en la cuarta cuerda si así lo pide la partitura. Si no lo pide la partitura, un violinista normalmente podría alternar entre la cuarta cuerda y la tercera cuerda para tener posiciones más cómodas. Pero bueno, aquí tienen un análisis de la tesitura y del rango orquestal eh, visto, pero visto por cada cuerda. Ahora, en este cuadro también van a encontrar una línea punteada en la parte más baja. Lo pueden ver en todos, que tienen un corchete punteado en la parte más baja. Esto nos está indicando el rango grave, el medio, el alto y el sobreagudo. ¿Sí? Entonces, así este cuadro es muy importante que lo tengamos presente para todos los trabajos de instrumentación que sigamos en adelante, porque aquí nos está especificando cómo voy a dividir el rango de acuerdo a las cuerdas de los instrumentos,
y cómo voy a clasificar el rango de acuerdo a las tesituras de grave, medio agudo y sobreagudo. Todo esto tiene implicaciones prácticas y lo vamos a estar usando. Entonces el cuadro de Korsakov es un cuadro general que nos va a ayudar a ubicar con mayor exactitud los trabajos de los niveles o rangos en los que nos vamos a mover, y eso va a influir directamente en el efecto orquestal. El rango es un factor decisivo en el color de la orquestación, y en este cuadro vamos a tener los rangos generales pero divididos por orquesta profesional y los rangos que se utilizarían en una orquesta regular. Esto también tiene implicaciones prácticas porque no es lo mismo instrumentar u orquestar para una orquesta profesional que para una amateur. Entonces esto ténganlo en cuenta y lo van a tener ahí presente en la clase. Lo voy a publicar en Classroom. Entonces ya hemos hablado primero de la composición de la orquesta, de los rangos,